el 6,8% en 2021. Se trata de previsiones prudentes sobre la base de la información disponible hasta el momento y, como se ve en esta diapositiva, alineadas con las de otros organismos. Se trata de previsiones también coherentes con un escenario de V asimétrica que es el que se prevé para otros países, como se muestra en la diapositiva que está en pantalla en este momento. Para todos los países se prevé una intensa caída de la actividad en el año en curso y una intensa recuperación en el año 2021. En definitiva, la situación económica es coherente con las importantes medidas de contención, con el sacrificio que todos hemos tenido que hacer como país para frenar el virus. Tras la fase de confinamiento, se abre ahora la progresiva desescalada. Es un nuevo horizonte. Es importante recuperar cuanto antes la actividad económica en un entorno, por supuesto, de seguridad que proteja la salud de los ciudadanos y de los trabajadores. Hasta ahora estamos avanzando gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad. No podemos dar pasos atrás. Al virus lo estamos venciendo unidos. Ganemos unidos la recuperación. Doy la palabra a la ministra de Hacienda para detallar la situación fiscal. Pues buenos días a todos y a todas, y como ha avanzado la vicepresidenta económica, efectivamente nos enfrentamos a una crisis sanitaria inédita, desconocida, en más de un siglo. No hemos vivido una experiencia igual a nivel mundial y que tiene, lógicamente, un enorme impacto en la economía global y, por supuesto, en España. Así lo ponen de manifiesto los datos que empiezan a conocerse y, como es evidente, así también se refleja en las estimaciones que presentamos en este programa de estabilidad y en el cuadro macroeconómico que acaba de expresar la vicepresidenta. Estos efectos adversos van a impactar, lógicamente, de lleno en la evolución de las cuentas públicas, como voy a intentar detallarle. Porque es evidente que nos enfrentamos a una realidad complicada, sin precedentes. Todos los ciudadanos somos plenamente conscientes de la gravedad de la situación, porque además lo estamos viviendo y muchos de ellos lo están sufriendo. Por eso yo quiero ser muy clara. Se trata de previsiones prudentes que no ocultan la difícil situación a la que nos enfrentamos. Todas las economías sufrirán un shock temporal y eso se va a reflejar, por un lado, en la caída de los ingresos públicos por el retroceso del consumo y de la actividad, y, por otro, en un notable aumento del gasto público como consecuencia de los estabilizadores automáticos. Y también porque este Gobierno ha tomado la decisión de combatir de frente al COVID-19, ayudando a las familias, a los trabajadores y protegiendo a nuestros autónomos y a las empresas. Y ante este escenario complicado quiero mandar un mensaje de optimismo a los ciudadanos. España se va a recuperar de este golpe y, a diferencia de otras ocasiones, lo que va a hacer lo hará sin dejar a nadie atrás. Es más, este Gobierno tiene como prioridad que la salida de esta crisis no provoque las desigualdades y la pobreza que generó la salida de la crisis del 2008. Es el compromiso que adquiere este Ejecutivo en el Día Internacional del Trabajo, un 1 de mayo atípico, pero que debe servir para reafirmar nuestra apuesta inquebrantable por la defensa de los derechos sociales. Las sociedades no quedan marcadas por la crisis que sufren, sino por el modo en que la superan, y España va a estar a la altura. El Gobierno trabaja para que la crisis sanitaria y económica dure lo menos posible y la recuperación que va a llegar sea rápida y justa. Para ello tenemos que fortalecer el estado del bienestar, apoyar el tejido productivo, aumentar la apuesta por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que permita que España se posicione como una economía dinámica, fuerte en este nuevo orden mundial. Y permítame que, antes de explicar las previsiones del déficit y deuda, contextualice en qué punto nos encontrábamos antes de atravesar esta pandemia. Creo que es importante porque demuestra el esfuerzo de consolidación fiscal que estaba realizando el Gobierno. España cerró 2019 con un déficit del 2,8%, lo que permite cumplir con el Pacto de Estabilidad por segundo año consecutivo, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguiera sacar a España del procedimiento de déficit excesivo en el año 2018, al lograr un déficit inferior al 3% por primera vez desde el inicio de la crisis en el año 2008. La Administración central y la Seguridad Social redujeron en el 2019 su déficit un 3,2%.
Y lo hicieron en un difícil contexto de prórroga presupuestaria, doble prórroga, en el que no pudimos aprobar algunas figuras fiscales y en el que adoptamos importantes medidas sociales. Con esas medidas que adoptó el Gobierno, más de 15 millones de españoles vieron incrementada su renta disponible, algo que hoy tiene especial valor, especial significación en este contexto de emergencia sanitaria. Los datos reflejan que el Gobierno fue capaz de reducir el déficit público de la Administración central y la Seguridad Social y, al mismo tiempo, revitalizar las políticas sociales. El dato habría sido aún mejor si no se hubiera registrado un mal comportamiento del impuesto sobre sociedades, cuya recaudación cayó un 4,4%. El aumento de las devoluciones fiscales, superiores a la evolución normal de este impuesto, lastraron de forma especial la recaudación. Y con todos estos factores hay que poner en valor que el Estado logró en 2019 un superávit primario de 8.486 millones de euros, que equivale al 0,68% del PIB. Aún así, el déficit público se incrementó en 2019 por el peor comportamiento de las comunidades autónomas respecto al año anterior y por el menor superávit que registraron los ayuntamientos. De hecho, los datos iniciales de 2020 han reflejado durante este primer trimestre que el Gobierno de España mantenía esta línea de reducción de los desequilibrios fiscales. Así lo demuestra que la reducción del déficit de la Administración central, que ha registrado un descenso del 13,9% en el primer trimestre del año. Y ya hay que destacar que en este primer trimestre, en el mes de marzo en concreto, se registró un incremento de determinadas partidas como efecto del COVID-19 y, aún así, como ven, los datos arrojaron un fuerte descenso del déficit. Una tendencia que evidentemente ha quedado truncada por la duración de la emergencia sanitaria. La irrupción, de hecho, del COVID-19 ha modificado totalmente los escenarios, pero desde el primer momento el Gobierno ha sabido cuáles tenían que ser las prioridades. Adoptar medidas, como decía la vicepresidenta, para reforzar el sistema sanitario, proteger a familias y a colectivos vulnerables, así como a los trabajadores, y dotar de liquidez a las empresas, especialmente a las pymes y autónomos. Evidentemente, estas medidas suponen un incremento importante del gasto público. De hecho, la previsión del Gobierno es que el gasto público se sitúe en el 51,5% del PIB, lo que supone un incremento